Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Rancho de Fe, un mensaje de la palabra de Dios desde esta iglesia virtual Juan 14:2. Acuérdate que en la casa de mi Padre, decía Jesús, muchas moradas hay. Y eso es una invitación para ti y para mí. Y Jesús tiene un lugar especial para ti y para mí dentro de sus planes. Es por eso que nosotros podemos buscarle. Y es por eso que compartimos la palabra de Dios, invitándote a que tú que ya estás firme en una iglesia le sigas sirviendo, que te afirmes cada día más, que pongas por obra los dones, ministerios, talento que Dios te ha dado. A ti que si por alguna razón te apartaste de la vida de la iglesia, pero en tu corazón sigues amando a Dios de la misma manera, acuérdate que Dios instituyó la iglesia como un lugar para que nosotros nos congreguemos, para habitar juntos y en armonía. Pero en especial ese es un mensaje para ti, si es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, o si la has escuchado pero no has atendido a ese mensaje de salvación que te dice, en el cual Jesucristo te dice: ven a mí y yo te haré descansar. Abre tu corazón, donde la palabra de Dios nos invita y nos dice que al que le recibiere, aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, será salvo. Nosotros podemos encontrar en la Escritura, en especial en los Evangelios, que los personajes que figuran en la Escritura, a veces en el Antiguo Testamento, se acercaban a Dios en oración con algunas interrogantes, con algunas preguntas que sabían solamente Dios podía tener respuesta para ellos. Nosotros encontramos en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, las epístolas, que son invitaciones para cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Pero en especial en los evangelios nosotros encontramos un trato muy directo de Jesús con la gente, y en especial con sus discípulos. Y es con ellos con quien nosotros encontramos vez tras vez algunas preguntas o interrogantes muy interesantes, o donde también encontramos algunas frases que determinan lo que ellos habían encontrado en Jesucristo. Podemos encontrar frases importantes como aquella que el apóstol Pedro le dijo: solo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Encontramos cosas que le pidieron a Jesús. En algún momento a Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En alguna ocasión también le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Frases muy significativas, frases que si las analizamos vamos a encontrar cosas muy interesantes de parte de Dios para nosotros. Bueno, hay una frase también muy pequeña que es más que una frase, una pregunta que le hacen a Jesucristo sus discípulos, después de Jesús haber tenido un encuentro con un joven que se le llama el joven rico, al cual Jesucristo confrontó con su realidad. Y después de esta plática, los discípulos le hicieron la siguiente pregunta, una pregunta muy cortita, pero sobre la cual quiero que nosotros consideremos algunas cosas importantes en esta hora. Dice el verso 26 de Lucas número 18: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que a través de su palabra Él nos lleve a una respuesta a esta pregunta. Señor y Dios, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tu palabra, Señor, venga a nuestra vida y sea de bendición. Padre, que tú cumplas en nosotros el propósito por el cual tú envías esta palabra. Que, Señor, en la interrogante de si es posible alcanzar salvación, si es posible afirmar, Señor, que somos salvos, si, Padre, aquellos que nosotros consideramos como personas perdidas, ellos también pueden alcanzar salvación, podamos ver a través de tu palabra, Señor, la invitación que tú nos haces para que la salvación llegue a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Frases muy cortas, pero con una gran profundidad.
pregunta muy corta, pero que merece una respuesta muy amplia de la palabra de Dios. ¿Quién podrá ser salvo? No sé si tú te has hecho esta pregunta o en algún momento de tu vida te la hiciste. Yo en algunas ocasiones he mencionado que en esta vida estoy seguro de 3 cosas. La primera es que el día 12 de junio de 1984, Cristo me salvó. En una sala de hospital, Cristo halló cabida en mi corazón cuando yo le dije: Señor, te recibo, te necesito. Si eres Dios, haz algo en mi vida. Estoy seguro de que 2 años después, Jesucristo me llamó al ministerio. Con una frase también muy pequeña, una palabra de hecho solamente, que Jesucristo le dijo a su apóstol Mateo, cuando lo llamó y le dijo: sígueme. Con esta sola palabra yo supe que Jesús me llamaba también a mí al ministerio para servirlo. Y una tercera cosa que estoy bien persuadido y bien seguro de que sucedió en mi vida, y lo he mencionado en otras ocasiones, que el día que yo le fallé a Dios y doblé mis rodillas y le pedí perdón, Él me perdonó. Él me perdonó. Yo pude sentir el perdón de Dios. Pero no sé si tú en alguna ocasión te has preguntado, ¿realmente existe la salvación? E inclusive cuando un cristiano afirma y dice: soy salvo, para el que no tiene tal seguridad, le suena cosa extraña que podamos decir: soy salvo, tengo la salvación, tengo la certeza de que si Cristo viene o que si me muero en este momento, voy a estar para siempre con Él. Para algunos suena algo extraño. Para algunos tiene que uno vivir toda una vida piadosa para que al final, si como en una balanza, como en la balanza de la justicia, si las obras buenas son mayores que las malas y la balanza se inclina más hacia las buenas, entonces voy a tener la seguridad de que Dios me va a decir: como tus obras buenas son mayores que las malas, entonces sí alcanzas salvación. Pero ¿qué al que se le inclina más sobre las malas? Es como si Dios le dijera entonces: como tus obras malas son mayores que las buenas, no puedes tener la salvación. Algunos creen que tenemos que hacer cosas súper extraordinarias para poder tener la certeza. Aquí, cuando nosotros vemos esta historia, no la leí toda, no es mi propósito hablar sobre la vida y la experiencia completa de este joven que se acercó con Jesús, sino más bien solamente de esa pregunta. La interrogante surge para todos los que están alrededor. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede alcanzar la salvación? Algunas cosas que nosotros tenemos que considerar respecto a esta pregunta es, primero, ¿quién no puede ser salvo? ¿O cómo no vamos a llegar a ese nivel de tener esa experiencia de la salvación? Hay algunas cosas que nosotros pensamos que si hacemos o que si practicamos, eso nos va a dar la certeza de la salvación. Y una de las cosas que puedo decirte es que las prácticas denominacionales no nos aseguran tener nuestra salvación. El que yo me congregue en tal o cual iglesia, en tal o cual denominación, que ahorita las contamos por miles, no me puede dar a mí la certeza de la salvación. El tener cierto tipo de prácticas, sea cantos, sean liturgias, sean obras, no me puede dar la certeza de la salvación. Nada de esto es malo, pero eso no me da la certeza de la salvación. La Biblia cuenta de 2
hombres que llegan al templo a orar, uno era denominacionalmente hablando una persona muy guiada por toda su liturgia y por todas sus costumbres, cumplía cabalmente todas aquellas cosas que le pedían, e inclusive quizás hacía un poco más, oraba, ayunaba, daba limosnas. Sin embargo, cuando se para delante de Dios, dice que él se levanta y muy orgulloso dice: Señor, gracias te doy porque yo vivo de esta manera. ¿Eso nos podrá dar la certeza de la salvación? No lo creo. Una de las cosas también, aparte de que nosotros cumplamos con cierto tipo de rituales, con cierto tipo de prácticas, no nos puede dar esa certeza, esa seguridad. Y quizás en razón de eso va la pregunta, porque aquel hombre que se acerca le dice: el guardar los mandamientos nos da la certeza de la salvación, el vivir de una manera casta o pura nos da la certeza de la salvación, ¿o hay algo más? Y la respuesta es que hay algo más que Dios espera de nosotros. Una de las cosas también que impiden de alguna manera que nos sea difícil tener esa certeza de la salvación son los bienes materiales, las riquezas. Se cuenta de dos hombres que viven aquí en la tierra. Uno tiene abundancia de bienes y uno no tiene absolutamente nada. Siempre uno y dos. El que tiene abundancia de bienes pudiera pensar que por todos sus bienes podía comprar, así como compraba todo aquí en la tierra, su entrada al cielo. La entrada al cielo no se compra, no tiene precio, no es posible hacerlo. Con tus bienes materiales, y si tú pones tu esperanza en tus bienes, en tus riquezas, y te olvidas de la gracia de Dios, déjame decirte que puede ser un impedimento grande para que tú disfrutes y tengas la certeza de la salvación. Dice la historia que cuando los dos murieron, el pobre se llamaba Lázaro, el otro solamente se le identifica como el rico. Dice que Lázaro fue al reposo de Dios, sin embargo el rico fue a un lugar de tormento. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque lo que él tenía se volvió un impedimento para buscar a Dios o hacer lo que Dios le estaba demandando. Hay algunas cosas que nos impiden hacerlo. Hay algunas cosas que se vuelven obstáculos para nosotros para tener la certeza de la salvación. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Una de las cosas también que nos es muy complicado manejar es tener una idea equivocada de la fe. Una idea demasiado general, pensando que la Biblia no habla de cosas específicas para llevarnos a la salvación. Ideas como todos vamos a ir al cielo, ideas como Dios, si es tan bueno, ¿cómo va a permitir que alguien se vaya al infierno? Ideas como no importa qué es lo que sea de mi vida, con todo y que yo vaya a la iglesia, ya esto va a ser suficiente. Tengamos mucho cuidado, porque esto no nos puede dar certeza de salvación. Por eso la pregunta de aquellos hombres: ¿quién podrá ser salvo? Por otro lado, también a veces pensamos que para esto, y mucha gente se resiste a esto para llegar a la iglesia, porque piensan que en la iglesia los pastores están ahí en la entrada, y cuando uno va entrando le dan una lista de cosas donde te dicen: mira, todas estas cosas son las que tienes que hacer, y después más adelante les dan otra lista de cosas que les dicen: todas estas cosas son las que no tienes que hacer. No sucede nada de esto. Pero esta pregunta sí tiene una respuesta, porque les decía, pareciera ser que muchos piensan que la salvación
no es posible, o que no importa lo que hagamos, como quiera, al final de cuentas, Dios se va a compadecer y la vamos a obtener sin importar qué hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo y tenemos conciencia. La Biblia no nos enseña eso. Nosotros encontramos algunas cosas importantes, en especial en el Evangelio de Lucas. Y la respuesta a una pregunta como estas es: ¿realmente podemos tener salvación? La respuesta es sí. Sí es posible tener la certeza de la salvación. La semana pasada yo hablé de la experiencia de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. De esa historia dice que solamente uno regresó con Jesús. Y cuando se postró delante de Jesús, Jesús le dijo unas palabras muy interesantes. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Entonces sí es posible tener salvación, sí es posible que nosotros tengamos esa bendición de parte de Dios para nosotros. Tú que me estás escuchando, es posible que goces de esta bendición que te da esa seguridad interna de que eres un hijo de Dios, de que verdaderamente la salvación está en tu vida. No porque vayas a tal o cual denominación, no porque practiques tales o cuales cosas, sino es una convicción interna que te dice que tú has alcanzado esta bendición de Dios de ser salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Una de las primeras cosas que se necesita, y que es un proceso de cosas para llegar a este nivel, es sentir la necesidad de esta salvación. La mayoría de las personas que yo conozco que han tenido esta experiencia de conversión, una experiencia única e individual, no repetible, todos tenemos una experiencia diferente. No hay dos testimonios iguales. La experiencia de la salvación es completamente diferente para cada uno, pero hay cosas en común muy parecidas. Una de ellas es que hay una necesidad de Dios. Hay una necesidad de que Dios se haga presente en nuestra vida. Y a veces vamos para un lado y buscamos y no encontramos. Y a veces vamos para otro lado y buscamos ahí también y no encontramos. A veces escuchamos y algo nos gusta, pero no nos termina de llevar a ese nivel y a esa experiencia. Preguntamos aquí, preguntamos allá, o a veces inclusive en el lugar los que hemos estado en denominaciones diferentes, a veces inclusive la denominación en la cual nosotros nos desenvolvíamos no llenaba nuestras expectativas, no había una plenitud en nosotros, y buscábamos y preguntábamos y había algo en nosotros que no se llenaba. Siendo honestos, no había esa plenitud. Nosotros podemos encontrar en la experiencia en el Evangelio de Lucas de varias personas que alcanzaron esas palabras, esa frase tan importante de Jesús: tu fe te ha salvado. Ya mencioné la de este leproso a quien Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Qué le pasaba a ese leproso? Escucha que Jesús viene y él sabe que puede encontrar algo importante en él. Claro, su primera necesidad era de sanidad para su cuerpo. Pero si nosotros vamos a capítulos anteriores, al capítulo número 8 también del Evangelio según San Lucas, nosotros encontramos con que ahí se mencionan algunos milagros que Jesucristo hizo. Encontramos a una mujer que también está sufriendo en su cuerpo,
y que dice, si yo tan solo logro tocar el manto de Jesús, voy a alcanzar sanidad. Es tal la experiencia y la necesidad de esta mujer que dice, yo quiero acercarme con él. Había una necesidad interna. Esta mujer necesitaba llegar con Jesús. El leproso necesitaba acercarse a Jesús. El ciego necesitaba acercarse a Jesús. El paralítico necesitaba acercarse a Jesús. El endemoniado necesitaba acercarse a Jesús. Había una necesidad interna que sabían solamente Jesús podía suplir. Ellos pensaban en su necesidad inmediata, que era la física. Pero había algo más importante. Para Dios, para Jesús, algo más importante que tu físico es la salvación de tu alma. Él ve más allá, pero en todos ellos, en todos aquellos que se acercaron con Jesús, había una necesidad muy interna. Necesitaban acercarse a Jesús, que Él se hiciera una realidad en su vida, algo presente en ellos. Es posible ser salvos cuando nosotros tenemos la necesidad de Jesús. Les mencionaba ahorita de aquel hombre que llega y levanta sus manos en el templo. El otro estaba postrado, humillado, no podía levantar su rostro. Y él solamente le decía, Señor, sé propicio a mí porque soy un hombre pecador. Necesitaba el perdón de Dios. Cuando nosotros tenemos esta experiencia de salvación, es porque primero tuvimos esa gran necesidad interna que nos decía, busca. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Mucha gente a veces está muy lejos de esto, porque piensan que ellos todo lo pueden, todo lo saben, todo lo pueden solucionar, no necesitan nada, tienen abundancia de todo, no pasa nada. Ellos pueden hacer de su vida, de su cuerpo, lo que mejor les parezca. Su final será la condenación eterna. Pero si tú has sentido allí muy dentro de tu interior, muy en tu corazón o muy en tu mente, ese deseo de busca a Dios, no hagas oídos sordos, es posible alcanzar la salvación. Todos estos personajes necesitaban esa experiencia, pero no solamente los que se encontraban en esa condición. En el capítulo número 7 de ahí mismo del Evangelio según San Lucas, se menciona la historia de una mujer que así la describe de esta manera. Era una mujer pecadora. Una mujer pecadora. Jesucristo entra a la casa de un fariseo para comer con él. Y ahí llega una mujer que era pecadora y se acerca con Jesús. La historia es larga, si quieres la puedes leer entre los versículos del 36 al 50 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. No quiero narrar toda la historia, quiero narrar solamente el final. En el final, Jesucristo, al final de esta historia, le dice a la mujer, bueno, voy a leer 49 y 50. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este quien también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una segunda cosa que nosotros necesitamos para llegar a esta experiencia de la salvación es que necesitamos reconocer nuestra condición. No solamente ese mover interno que nos lleva a buscar a Dios, que nos lleva a preguntar por Él, a escuchar de Él, sino necesitamos reconocer nuestra condición. Somos pecadores. Somos pecadores.
La Biblia así lo menciona. Aquella mujer que se acercó en aquel lugar a Jesús en la casa del fariseo era identificada como una mujer pecadora, pero tú y yo no fuimos diferentes o no somos diferentes. Cuando nos acercamos a Jesús, venimos con nuestro pecado. Con nuestro pecado, somos pecadores. Aquella mujer que se acercó con flujo de sangre en el capítulo 8 a Jesús, también era una mujer en la misma condición. Su condición de enfermedad no la hacía diferente en cuanto a su vida en relación con Dios. Somos pecadores. Yo no sé si aquellos leprosos, la lepra les vino a consecuencia de un pecado o no, no lo sé. Pero haya sido así o no, como quiera, la condición es exactamente la misma. No sé si la próxima semana o 2 semanas más lo voy a mencionar muy rápido porque quiero compartir de la experiencia de este hombre de una manera más detenida. Cuando Jesús tiene un encuentro con Zaqueo, Zaqueo era también un hombre pecador. Pero a él le dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Somos pecadores, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y por lo tanto nos lleva a otro nivel en el cual tenemos que tener la necesidad de que Dios nos perdone. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Necesitamos confesar nuestras faltas, no justificarnos delante de Él. Necesitamos pedirle perdón por nuestras faltas. Les decía hace un momento que la tercera cosa tenía en mi vida y mi experiencia tenía que ver con el perdón de Dios, y lo he compartido en algunas otras ocasiones, y más que de la experiencia de otros en este tema, comparto mi experiencia porque pudiera hablar de otros pecadores, de otras personas que le fallaron a Dios, y quizás podría ser muy extenso, pero no necesito voltear a ver a otros cuando en algún momento pasé por esa misma experiencia. En mi experiencia, cuando doblé mis rodillas y le dije, Señor, perdóname, vino a mi mente aquella experiencia del salmista en el 40, cuando dice que pacientemente esperó a Jehová. Dice, y Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Cuando nosotros tenemos esa experiencia, cambia todo. Estos versículos dicen, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios sinceramente, confesamos nuestros pecados y sentimos su perdón, verdaderamente sentimos como si Dios extendiera su mano y nos tomara de ahí de donde estamos y nos saca de ahí y nos pone sobre un lugar mejor. Sobre un lugar mejor. Para tener la experiencia de la salvación necesitamos confesar con nuestros pecados. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién es el que puede ser salvo? El que siente en su corazón ese deseo de Dios. El que reconoce su condición de pecador, pero también el que le pide perdón por sus pecados. Y esto nos lleva a un nivel mayor. Necesitamos creer. Necesitamos creer. Necesitamos creer que verdaderamente Dios nos perdona. No podemos actuar con Dios, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Como que sí, pero como que no. No, cuando Dios te dice te perdono, así es.
En la experiencia, les decía, de esa mujer pecadora, Jesucristo le dijo, tu fe te ha salvado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, si tú lees la carta a los Hebreos en el capítulo número 11, cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, también se nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios es real y que somos galardonadores, que Dios tiene una respuesta para nosotros, los que le buscamos. Si yo me acerco a Dios pidiéndole perdón y salvación, no me va a dar algo diferente, no me va a dar juicio, no me va a dar condenación, no me va a dar muerte. Él me va a dar lo que me prometió, perdón y salvación. Y esa palabra tengo que creerla, tengo que tomarla, tengo que abrazarla para mí, tengo que vivirla de tal manera que crea que Dios verdaderamente hizo algo diferente en mi vida, que se cumple en mi vida lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo número 3, cuando Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. A la mujer pecadora le dijo, tu fe te ha salvado. A la mujer con flujo de sangre le dijo, tu fe te ha salvado. Aquella persona que estaba mal en su cuerpo, con lepra, le dijo, tu fe te ha salvado. Y a Zaqueo le dijo también, la salvación ha llegado a tu casa. Esa salvación quizás ya llegó a tu vida. Vívela, disfrútala, vive para Dios, sírvele a Dios, no dejes de hacerlo. Tú que ya tienes 1 año, 10 años, 30 años, 40 años, no lo sé, pero que tuviste esa experiencia donde Jesús se hizo real en tu vida, donde tuviste tanta necesidad de Jesús, que le dijiste, Señor, perdona mis pecados y entra en mi corazón. Disfruta esa salvación cada día y sírvele al Señor. Tú que experimentaste esta salvación, pero que algo en el camino te desilusionó, te molestó, te hizo tomar la decisión de no querer nada con la denominación quizás en la que te congregabas. Yo te digo y te invito, reconsidera. El que murió por ti se llama Jesucristo. El que perdonó tus pecados es Jesús. Y Él instituyó la iglesia para que tú y yo vivamos juntos y en armonía en ellos. Es en la iglesia donde tú puedes poner por obra los dones, talentos, ministerio que Dios te dio. Considera y busca a Dios en la congregación de los santos, porque son santos los que se reúnen en la iglesia. Y por último, si tú escuchas por primera vez la palabra de Dios y no habías considerado que solamente hay 2 lugares a los que podemos ir después de morir, o vamos al cielo o vamos al infierno, déjame decirte que para ir al cielo, a la presencia de Dios, necesitamos haber recibido esta salvación de la que la palabra de Dios habla. ¿Es posible ser salvos? Sí es posible. ¿Cómo es posible ser salvos? Cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo y podemos sentir en nuestro interior esas palabras hermosas de Jesús. Tu fe te ha salvado. No les dijo tus obras, no les dijo la iglesia a la que vas, no nos dice nada Jesús de eso. Nos dice, tu fe te ha salvado. Busca a Dios con fe. Pídele perdón a Dios por tus pecados y dile a Jesucristo, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Vamos a orar. Vamos a orar. Esta pregunta la podemos cambiar. Aquellos hombres le preguntaron a Jesús, ¿quién puede ser salvo?
Hoy Jesús te pregunta a ti que vas a una iglesia, ¿ya eres salvo? A ti que nunca has ido y que es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra, te dice, ¿quieres ser salvo? Si tú no puedes dar que ya te congregas en alguna parte, porque el ir a la iglesia no te hace salvo. Si tú que vas a alguna iglesia no puedes dar respuesta afirmativa a que ya eres salvo, y tú que escuchas por primera vez este mensaje y quieres aceptar esta invitación, yo hoy te invito a que le digas a Jesús, entra en mi corazón. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Los discípulos preguntaron, ¿quién puede ser salvo? Mi familia que no te conoce, Señor, pueden ser salvos. Mis amigos que no te conocen pueden ser salvos. Mis hijos que no te quieren buscar, Señor, pueden ser salvos. Mis vecinos, Señor, pueden ser salvos. Todo aquel, Señor, que abre su corazón al mensaje de Jesucristo, acepta ese sacrificio y le recibe como su Señor y Salvador arrepintiéndose de sus pecados, tu palabra dice que pueden ser salvos. Tú me dices, Señor, esa certeza de salvación. El día que te dije, Jesús, entra en mi vida, en mi corazón. Si es cierto que tú cambias a las personas, si es cierto que tú ofreces vida en abundancia, aquí está mi vida. Señor, si alguien tiene la necesidad de experimentar esa salvación tan grande, Señor, yo te pido que tú toques su mente, toques su corazón y puedan hacer esta decisión y decir, Señor Jesús, aquí está mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y los que, Señor, nos has permitido tener por muchos años esta certeza, ayúdanos, Señor, a permanecer hasta el fin. Tu palabra dice que el que permanece hasta el fin, este, Señor, recibirá la corona de la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Sí puede ser salvo. Cualquiera puede ser salvo. No hay exclusividad en la salvación. Solamente se necesita acercarse a Jesús con fe, pedir perdón por los pecados y recibirle como su Señor y Salvador. Antes de terminar, vamos a orar para recoger una ofrenda. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Yo te pido que lo que Dios ponga en tu corazón, lo separes y le lleves esta ofrenda a aquella persona que está pasando por diferentes necesidades. Hay personas que están pasando por problemas de enfermedad, hay personas que están pasando por problemas económicos, y tú puedes con esta ofrenda quizás aligerar su carga, quizás para comprar algún medicamento, quizás para llevar comida a su mesa. Tú puedes ser ese instrumento de Dios que le diga, mira, aquí está para que sigas adelante. Y cuando lleves esta ofrenda, dile, esta es una bendición de Dios para ti. Y vas a ver la bendición que es el poder compartir de esta manera. Vamos a orar. Lo que Dios ponga en tu corazón, sea poco, sea mucho, solamente sé obediente y lleva esta ofrenda a aquella persona que lo necesita. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, Señor. Padre, tú nos das medios de sustento, Señor. Tú nos das recursos, Padre, para salir adelante. Señor, por eso te pedimos en esta hora que esta ofrenda, Señor, la podamos llevar al necesitado,
al indigente, Señor, que quizás está pasando por necesidades, Señor, al migrante, bendito Dios, que no tiene que comer, Padre, aquel que está pasando por enfermedad o que tiene algún familiar, Señor, en enfermedad, aquella persona, Señor, que está en un crucero quizás vendiendo, Padre, o pidiendo para sus necesidades. Podamos, Señor, ser la iglesia que extiende la mano y le dice a aquella persona que lo necesita: esta es una bendición de Dios para ti. Ponemos esta ofrenda en tus manos, Señor, y guíanos tú para llevarle esta ofrenda a aquella persona que más lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Y acuérdate, nunca ha sido más fácil compartir el Evangelio. Quizás tú tienes una persona que necesita y que quiere conocer más de Dios, que necesita de esta salvación tan grande que Cristo nos ofrece. Con un clic en tu computadora, con un toque en tu celular, puedes compartirlo y llevar esta bendición para otros. Dios te bendiga.